Oh, that juice has worked wonders, man. Ready? Yeah. 1, 2, 3. Estamos ante un libro que es sin duda un libro atrevido y ambicioso. A mí me gustaría decir si es más o menos ambicioso y atrevido que el anterior de Javier, El desguace de la tradición, porque sin duda el otro le debió dar mucho trabajo, porque es un libro mucho más grueso. Pero este es un libro que condensa en pocas páginas probablemente problemas tan o más complejos que los que trata en el otro libro. Yo veo este libro sobre todo como una ayuda para pensar. Este es un excelente manual de usuario para ayudarnos a pensar y a reflexionar sobre una serie de problemas que están tan próximos a nosotros que, diríamos, pueden ser casi invisibles. En este caso, curiosamente, aunque hubiera sido fácil afirmar que la noción que nos rodea por todas partes y que casi no cuestionamos es la noción de tradición, yo creo que Javier se coloca en la otra posición. En la situación contemporánea, la noción que nos rodea y que casi no cuestionamos es la de ruptura. Y, por lo tanto, Javier nos ayuda en este libro a repensar esta supuesta familiaridad de estas dos categorías para ver que la ruptura no lo es tanto como parece, que la tradición no está tan desaparecida, ni, diríamos, es en un espacio contemporáneo o incluso posmoderno tan irrelevante como podría parecer. Partir de la base de que la noción de tradición no ha de entenderse, y a mí esto me parece esencial, de manera diacrónica, desde una perspectiva secuencial histórica, sino de manera sincrónica. Esto es algo que mucha gente ha subrayado, esto ya lo dice Eliot también, pero esta idea de la tradición como un sistema activado, vigente, a la vez, ¿no? Simultáneamente a nuestro alrededor, hace que sea, y esto yo creo que es uno de los grandes desafíos del libro, sea muy difícil pensar la tradición desde un lugar fuera de la tradición. Es decir, es muy difícil colocarse fuera de ese sistema para entender qué es lo que lo sustenta. Yo creo que ese esfuerzo, por eso me parece loable como manual de usuario para pensar estas categorías, lo lleva a cabo con todo rigor Javier Aparicio al abordar lo que más cuesta, que es formular una definición de una categoría tan compleja. Aquí estamos ante un ensayo que se atreve
a formular una definición de tradición. Porque lo que hace el libro es explicar eso que en 2 páginas está, en realidad cabe en 1 página, pero tiene notas muy largas, está muy condensado. El libro despliega de una manera clara, transparente y a la vez rigurosa los elementos con los que construye esta definición. Yo entiendo que es una definición que nace de la propia experiencia investigadora y docente de alguien que tiene los 2 pies puestos en un lugar que te obliga a pensar estas cosas. Javier es alguien que viene del teatro del siglo de oro y que ha trabajado abundantemente la narrativa contemporánea. Por lo tanto, viene de la reflexión sobre una época en la cual la noción de tradición no era necesaria ni formularla al lado de la noción de ruptura, porque la noción de ruptura no estaba como tal en el sistema. Sin embargo, Javier ha hecho un salto, que es el de la conceptualización de esa investigación histórica, entendiendo que la definición no es el lugar de llegada, sino el lugar desde donde se empiezan a plantear interrogantes que el libro va, diríamos, explorando, sin necesidad de resolver en su totalidad, a lo largo de su desarrollo. La definición es de tradición: sistema de convenciones y códigos, a la vez que acervo modélico en renovación continua, cuya referencia, crédito e influjo resultan inmanentes al proceso creativo, consciente o no del el creador de su existencia y ascendiente, y en proceso constante de alternancia contingente entre continuidad y ruptura, que origina una diacronía estética aleatoria y permite la valoración de toda nueva obra creativa a un tiempo por comparación y a través de un protocolo escindido en procesos de reconocimiento de la continuidad, advertencia de una continuación, persistencia o repetición, y de descubrimiento de la ruptura, revelación de una transformación o innovación, constituyendo una superestructura isotrópica, aquí sí que te has pasado, independiente de los idiomas, espacios, disciplinas, técnicas y géneros que operen en cada caso. A mí, como comparatista, me parece importante subrayar esto de independientemente de los idiomas. Es decir, para hablar de estos temas no se puede hablar nunca dentro de una literatura. Hemos de entender que son problemas que afectan a una noción de sistema literario que los compromete a la vez a escritores y lectores. De alguna manera, la tradición estamos en una librería, es una especie de librería virtual, una librería mental que manejamos, tanto los que producen como los que recibimos los libros, para situarnos en nuestra interpretación de los mismos. Para mí la tradición es simplemente un repertorio de recursos y modelos, no activados en un momento histórico dado. A mí el tema de que hay recursos y modelos que son vigentes y hay otros que en un momento desaparecen. Pero si digo esto, dejo colgadas muchísimas otras cosas que, sin embargo, Javier sí aborda al matizar mucho más los diferentes aspectos, sobre todo los aspectos que tienen que ver también con el problema de la valoración, que no es menor cuando intentamos entender nociones como la de tradición al lado de términos que son paralelos como el de canon, es decir, cómo se construye un canon. Yo creo que hay detrás de esta dialéctica que plantea Javier entre tradición y ruptura un concepto que a mí me gusta para explicar este tipo de situaciones, que es también útil para entender por qué, ¿no?, esa ruptura no se deshace de esa tradición. Es decir, es difícil entender una ruptura, por ruptura que sea. Es un tema importante en el libro, hasta qué punto el libro excluye o no la posibilidad de una ruptura absoluta. Incluso en aquello que más rompedor parece, en los gestos más vanguardistas, esa ruptura solo puede ser entendida como tal
desde una noción de la tradición. Si yo no sé qué hay como entorno, como contexto, como precedente, difícilmente puedo oponerme a ello con un gesto de ruptura. Es decir, que el más rupturista de los artistas se apoya en esto. A mí me sirve leer este libro desde el par paralelo de norma y transgresión, que es un par que Georges Bataille manejaba con frecuencia. La noción, que si lo entendemos en términos religiosos es fácil, de que sin una prohibición, sin una interdicción, no hay pecado. Sin una norma, no hay transgresión. La transgresión, la ruptura, presupone la noción y la vigencia de la norma. Solo respecto a una conciencia de la norma se puede producir una transgresión. La transgresión nunca levanta por completo la norma, nunca acaba con la norma. La modifica y le da, diríamos, un espacio de libertad normalmente parcial, restringido, que puede modificar el funcionamiento posterior del sistema en el momento en que es asimilado como norma, diríamos. Y esto es una de las cosas que creo que el libro rastrea de manera muy eficaz. ¿Por qué este problema es esencial? Y es porque, en el fondo, es un tema básico de política cultural. ¿Cómo se abren espacio las nuevas generaciones de creadores en un entorno determinado? Si no es mediante la propuesta de gestos transgresores o de ruptura que cuestionen la vigencia del modelo hegemónico anterior. Si el modelo anterior hegemónico no es cuestionado, no hay espacio para ese intercambio o para esa sucesión. Yo creo que aquí el otro gesto de este libro es poner a prueba estas nociones, no solo en el campo literario, sino en otros campos artísticos. ¿Qué aporta al libro el cotejar lo que se propone para la literatura con lo que ocurre en las otras artes? Yo creo que aporta muchas cosas, entre ellas constatar casi lo que diríamos sería un diagnóstico del momento actual, que es que probablemente las artes plásticas hoy en día han acogido la ruptura de una tradición mimética secular de manera que se ha convertido en un sistema hegemónico del arte contemporáneo, de manera que no ha ocurrido en literatura, donde muchos modelos literarios, ahí es otro tema que quizá tú puedes ampliar. Es decir, en literatura la hegemonía sigue estando en modelos que muchos de ellos estaban ya vigentes en el siglo XIX, sobre todo en el campo de la narrativa. ¿Quién es la madre de todas las musas? Mnemosine, la memoria. Es decir, de lo que estamos hablando es de que sin memoria es imposible leer. Y sin memoria quiere decir sin memoria de la tradición. Es imposible leer, es imposible pintar, es imposible, es decir, sin noción de lo que hay antes, de lo que hay alrededor, de otras lecturas que ha tenido. Vivimos en una cultura donde vamos acompañados de muletas para la memoria. Durante mucho tiempo se entendía que la formación cultural de alguien consistía en acumular un acervo que era una tradición activada en el único de los aparatos que usamos que no funciona con baterías que se agotan hasta que se agotan del todo, diríamos, que es este de aquí. Diríamos, entonces uno iba, ¿no?, haciendo este ejercicio. Hoy en día nos refiamos tanto de que todo está accesible que nos cuesta encontrar los ecos en un texto, porque nos cuesta recordar aquello de lo que el texto se hace eco, no lo memorizamos. Por lo tanto, Mnemosine era la madre de todas las musas porque la noción era que detrás de todas ellas había esa noción de legado, de tradición. Hoy en día quizá estamos a la vez en una cultura que nos permite tener la tradición completa, activada, no en forma de canon, sino en forma de archivo,
y reciclamos ese archivo. Y el gesto es a menudo el gesto de reutilización, de recuperación de materiales que están en el archivo. Yo creo que es otro de los temas a los que ayuda a pensar este libro, es decir, hasta qué punto la noción de originalidad, que es muy romántica y que evidentemente está detrás del gesto de la ruptura y de los de las vanguardias, está en algún momento, en este momento, en precario, cuando parece que todo está en una especie de memoria virtual allá y parece que queda poco espacio más que el del reciclaje. Por todos estos motivos, yo, como es evidente, lo que es lo que toca en el género, les recomiendo la lectura. Solo conozco, soy asistido a una presentación de libros donde el presentador no recomendaba el libro. Que esto demuestra hasta qué punto puede romperse una tradición. O sea, incluso en un género tan sólidamente asentado como el de la presentación de los libros, hay quien se atreve a ser original. Yo no quiero ser original y creo que en este caso claramente este libro es casi un acompañamiento necesario al anterior, al del desguace de la tradición, porque explica mucho de lo que hay detrás. Es un manual de usuario. Pero incluso si dicen, no, es que este es más cortito, casi me quedo con este, pues no está mal, porque les ayudará a pensar en muchas cosas. Invitar a un filósofo a un texto como este es un placer para el filósofo. No sé si para el autor, pues, porque es un texto muy teórico. Son pocas páginas, pero aquí hay un destilado de, yo creo que de 20 años de trabajo, porque aquí hay muchas convicciones a las que se ha llegado detrás de un proceso lento y una serie de intereses o de líneas que a mí me ha parecido a la hora de leer el texto. Una ya la han señalado, el tema de la tradición, pero yo veía como otra serie de motivos que creo que le preocupan al autor. Uno de ellos para mí es el tema también anunciado, pero que creo que es los procesos creativos. Yo creo que al autor le interesa mucho saber cómo se crea y de qué manera y qué pasa por la mente del creador cuando crea y qué tienen de referencia, qué innova, cuándo no innova. El tema de la originalidad, cuándo una originalidad es verdadera y cuándo es pura imitación, pastiche, parodia, kitsch. Yo creo que este tema es un tema de fondo, que donde sale el tema del palincesto, un tema que el autor ha dedicado bastante tiempo y que no, sin duda, no es solamente la cuestión del mito romántico, sino intentar describir si hay algún criterio que nos diga cuándo algo es creativo y merece pertenecer al canon y, por tanto, inaugurar tradición. Aquí sigue un argumento de Adorno, un argumento de la teoría estética bastante radical, que dice que cuando algo produce una ruptura radical, entonces genera tradición. Para mí es como un leitmotiv del texto que continuamente va saliendo una y otra vez. No se puede generar tradición, si uno no es capaz de una ruptura radical. Y en el texto va diciendo qué mecanismos explican una ruptura tamizada y una ruptura radical en términos de explosión, de revolución, o como queramos llamarlo. Es un buen criterio, porque es darle la vuelta al argumento. O sea, no hay tradición si no hay ruptura radical. Y ahora la gran pregunta es, ¿qué es la ruptura radical? Él va dando una serie de pistas en el texto que yo creo que son importantes. El otro motivo es un análisis de todo el desarrollo de las vanguardias en el siglo XX que está en el desguace de la tradición. El autor conoce muy bien las vanguardias históricas y las segundas vanguardias, las de los años 20 y las de los años 60, que van a dar lugar a la posmodernidad. Y el análisis, si lo entiendo bien, y aquí simplemente como tenemos el autor nos lo esclarecerá, es que las vanguardias hicieron de la ruptura radical, sea por una innovación técnica, sea por un contragesto, sea por definirse en contra de la tradición, su mecanismo para generarse. Y esto hizo que la ruptura se volviera inocua, se volviera una tradición. Y de esta manera las vanguardias generaron un estado bastante paradójico, y es el estado donde la ruptura se volvió continuidad. ¿Eso a qué llevó? A la banalidad del gesto rupturista.
es que para ser vanguardista llegó un momento que el vanguardismo acabó en banalidad y acabó en lo kitsch. Es que llegó un momento que simplemente con llevar la contraria parecía que uno tenía capacidad de generar tradición y no podía generar tradición. Yo creo que aquí hay uno de los análisis más interesantes del autor, y es que si las vanguardias han dominado el siglo XX y las vanguardias se han vuelto incapaces de generar una verdadera ruptura, entonces ya no hay tradición. O sea, a mí lo que me parece interesante de este texto es que plantea la posibilidad de una disolución de la tradición. Esto lo dice de una manera bastante divertida, como suele hacer el autor, no diciéndolo, en un pie de nota que cierra el texto con una cita de Jason, de la estética de la singularidad, el posmodernismo revisado, donde dice: la posmodernidad también se caracteriza por la desaparición de la propia obra de arte, por la volatización del objeto de arte. Al preguntar a un joven artista si aún había alguien que copiase a los antiguos maestros como todavía hacían Picasso o Jackson Pollock, recibí la siguiente respuesta: no, sacamos nuestras ideas de la teoría, de leer a Baudrillard, a Deleuze, a quien sea. Cuando miramos la obra de este tipo estamos inmersos en un proceso teórico, es decir, lo que consumimos ya no es una entidad puramente visual o material, sino la idea de tal entidad. Lo que los artistas crean ahora no es la obra, sino la idea de la obra. Podría tal vez enunciarse el fenómeno, dice el autor, de este modo: la creación propiamente dicha se ha visto sustituida por la especulación en torno a la creación, que no parece ser ya necesaria ni contribuye al posicionamiento del artista. Bastaría un ejemplo de su teoría estética, una maqueta, un simulacro. O sea que aquí lo que se está poniendo de relevancia, desde mi punto de vista, es la situación paradójica de que lo que se está perdiendo es la originalidad por la muerte de toda teoría de la creación verdadera. Luego se banaliza el acto revolucionario, se banaliza la vanguardia, se disuelve la tradición y se pierde la creación. Claro, esto es un diagnóstico sumamente pesimista. A lo mejor totalmente real, pero sumamente pesimista. Y con muchas preguntas por detrás. El tercer punto es uno de los puntos más extraños. Tiene que ver también con el tema de la originalidad, y es que la tradición no es algo con lo que uno tenga que contar, sino algo que está allí mucho antes de que uno cuente con él o con ella. Es la idea de historia efectual de Gadamer y tiene que ver con la tradición está actuando en nosotros, tanto en la teoría del gusto, al cual hace referencia, de que nosotros no controlamos la teoría del gusto de nuestra época, ni la teoría de la forma. Inconscientemente opera en el proceso creativo la presencia de una tradición que el propio sujeto ignora. Esto me parece otra de las tesis radicalmente fuertes, porque implica que la tradición es una realidad efectiva que no tiene nada que ver con el conocimiento que de ella se tenga. Digamos que esta biblioteca virtual, si vale el ejemplo, opera en nosotros, aunque nosotros no tengamos ni idea de cómo funciona esta biblioteca virtual. Este caso de teoría de la influencia o de la imitación inconsciente lleva a que en las vanguardias se genere una obsesión, casi, digamos, enfermiza, una neurosis, por intentar librarse de cualquier forma de influencia, una especie de hacer una verdadera tabula rasa de la tradición, una sensación de podría crear algo absolutamente de cero, de nuevo, como nació de la cabeza de Minerva. Minerva nació de la cabeza de Zeus, sin ningún rastro de la tradición. La conclusión a la que llega la vanguardia es que eso es imposible, y entonces se produce un desplome. Como no podemos crear algo absolutamente y radicalmente novedoso, dediquémonos a cualquier forma de pastiche, de mímesis o lo que sea, porque es radicalmente imposible ejercer algo que sea un novum, algo absolutamente y radicalmente nuevo. Yo creo que todas esas conclusiones le han llevado al autor a hacer esta teoría de la tradición, que yo creo que es de las cosas más ricas a nivel de complejidad, porque frente a la idea decimonónica de que la tradición es algo que está ahí, que ejerce sobre nosotros un influjo, que tiene una autoridad, que establece un canon, que es un modelo imitativo para copiar, para imitar, lo que se propone en este texto es la necesidad de una tradición que no es jerárquica, que no se impone, sino que es totalmente, yo diría, democrática o horizontal, y además se produce de manera azarosa, porque lo radical de esto es que dice
Las innovaciones no se pueden producir, evidentemente, en el ámbito técnico. Es obvio que la técnica siempre produce una revolución en las artes. Se puede producir por un cambio de gusto, también, pero es que no se puede tener una teoría previsora de qué va a producir una verdadera revolución en el ámbito de la arte. Hay lo que llama alternancia contingente, que me parece el término radical, y la idea de fondo es que los cambios, en el fondo, los cambios que se producen en la tradición son imprevisibles. Y esta imprevisibilidad tiene que ver con que el creador mismo no sabe exactamente qué está haciendo hasta que lo que ha hecho se ha vuelto tradición. Esto es una teoría irónica, o a mí me parece, me parece que esto es como una concepción irónica de la creación. Por eso veo en el texto como una gran crítica de lo kitsch y un gran ensalzamiento del pastiche y de la parodia, y un gran ensalzamiento de la ironía. Esto no es extraño porque el autor se ha dedicado al siglo de oro, y el siglo de oro define la tradición como ironía, porque esto es precisamente el Quijote. Entonces, lo que quiero decir con esto es que, curiosamente, esta teoría ultracontemporánea, que es ultracontemporánea de la tradición, tiene mucha resonancia ¿no? Evoca, provoca muchas teorías barrocas de la tradición, siendo que son totalmente dispersas. Pero a mí lo que me resulta absolutamente extraño es esta especie de evocación y provocación. La última tesis, que para mí es la más interesante, tiene que ver con lo que ha dicho el profesor Monegal sobre la memoria. La memoria tiene que ver con los ritos, con el ritual, con los ritmos, ¿no? Y está claro que el análisis de todos los sociólogos contemporáneos sobre el mundo en que nos ha tocado vivir es que la celeridad a la cual se ha sometido el diagnóstico de tradición y ruptura, los cambios tan continuos que se han producido, impiden ninguna forma de memoria. Esta tesis de que es imposible ninguna forma de memoria por la celeridad, por lo rápido, por lo inmensamente rápido que van los cambios, implica, yo creo, una especie de memoria selectiva. O sea, lo que me parece que viene a decir que los cambios continuos de la vanguardia en el siglo XX a lo que han llevado es a ser infinitamente más selectivos en la memoria. Y esto quiere decir, en el fondo, tener un canon mucho más selectivo del que teníamos antes, porque nuestra memoria tiene que ser mucho más selectiva de lo que había sido en el siglo XIX, en el siglo XVIII, en el siglo XVII y en otro siglo. O sea, que hoy, más que ayer y más que mañana, el canon, la tradición, la memoria rítmica es mucho más importante ahora que antes. Y yo creo que esto lo pone como una paradoja, o sea, como una tensión que recorre todo el libro. ¿Cuánto más necesitamos la tradición por fruto de algo que disuelve la tradición? Y claro, la cuestión es cómo reconciliar ambas cosas. Yo no lo sé, pero como tenemos al autor, le damos la palabra y que él nos responda. Y un poco como Frankenstein, este libro nació una noche de insomnio, con mucha alevosía, una noche de mucho dolor. Me levanté y vomité un índice del cual solamente se ha cambiado, creo que el 10%, mis editores lo saben. Estoy hablando con Fernando y Antonio, con Antonio y Fernando, delante de la sección de infantil. La sección de infantil es una sección maravillosa, porque es la sección de los porqués. Papá, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué ocurre eso? Entonces, bueno, yo en el libro que ha citado Antonio, que es este tocho por el que pido disculpas por una cuestión traumatológica, porque pesa lo suyo, yo me inventé a un estudiante mío muy querido. Yo tengo la suerte de tener muchos estudiantes muy queridos, y uno que no existe, que lo representa a todos, me hizo, por mi culpa, una pregunta un poco absurda después de 515 páginas y de un trimestre de clase, y entonces yo finjo que tengo un estudiante y le digo, bueno, ¿alguna pregunta antes de acabar? Porque no tenemos mucho tiempo, el trimestre se ha acabado, etcétera, etcétera. Hemos desguazado la tradición, perdone, profesor, ¿puedo pedirle que trate de definírnosla? Y eso es una broma mía con mis estudiantes muy queridos de promociones y promociones, algunos de los cuales están aquí. Y entonces yo, claro, como profesor, digo, bueno, pues tenemos poco tiempo, por descontado, no es nada fácil su pregunta, joven, pero creo que merece el esfuerzo intentarlo. La tradición no es un canon que oprime, no es un canon, no coarta, permite, no es un código de conducta estética, no es mera transexualidad, no se ha creado, se está creando.
se diría diacrónica por defecto, pero creo que en realidad su naturaleza tiende a ser sincrónica. No es una constricción, es una posibilidad. La tradición es un catálogo de lecturas, asumidas pero también descartadas, pero nota bene, para descartarlas antes hay que conocerlas, ¿verdad? Le decía yo a mi fingido alumno muy querido. Es un marco semántico que encuadra al autor y del que el autor no siempre es consciente. Es una especie de salvoconducto textual. La tradición es una característica inmanente del proceso de evaluación de cada texto. Todo texto nuevo se incluye por defecto en una tradición y la tradición lo contiene y lo evalúa aunque el autor no lo sepa. No hay que envenenarla, hay que cuestionarla constantemente, porque si no la debilitamos y no la reforzamos. Debemos concebirla como un artefacto que se desguaza y se monta. En fin, se me ha echado el tiempo encima, la tradición inspiradora y castradora a la vez. Quieren una síntesis sumamente lúcida. Entonces le decía yo a mi estudiante fingido, pues lean a George Steiner y felices lecturas y final del curso. Entonces, claro, yo cuando el libro estaba publicado, tuve la sensación de que eso era un horror. O sea, ¿cómo podía yo atreverme a...? Es una insensatez. Antonio, como representa dos áreas, que es el área del cine y el área de la teoría de la literatura, que es la suya propia, pues claro, es un privilegio. Fernando representa la filosofía, el pensamiento abstracto, en el que yo no me había metido nunca. Es decir, que voy a hacer una cuestión puramente física, ¿no? O sea, este libro y este es una capacidad de síntesis que yo no tengo. O sea, este libro no lo he hecho yo, se ha hecho solo. Este creo que sí que lo he hecho yo. Pero quiero decir que no sé yo de verdad, o sea, esto no sé cómo he podido tener esta capacidad de síntesis. Es lo más difícil del mundo, por eso yo a las personas como Antonio, que se dedican a la teoría de la literatura, y como Fernando, que se dedican a la filosofía, al pensamiento abstracto, pues les tengo una admiración muy grande, porque es muy fácil hacer un libro sobre los libros de viajes entre 1890 y 1892, pero meterse en cuestiones conceptuales es muy difícil, para mí ha sido dificilísimo, y soy de un atrevimiento que yo creo que, en fin, solo la situación que tengo lo permite, porque si no, no tendría ningún tipo de sentido. Yo no me puedo permitir el lujo por muchos motivos, no me puedo permitir el lujo de hacer libros para. Ninguno de mis libros es para, o sea, por lo tanto mis libros siempre son porque, y por eso la sección infantil es la más hermosa de la librería, porque está llena de libros para explicarle a un niño el por qué las cosas son así, ¿no? Y normalmente los libros son, bueno, vosotros sabéis mucho más que yo, pero son libros hechos para explicar las cosas. Toma este libro, compra este libro y sabrás todo sobre este tema, ¿no? Y yo, digamos, en un curso de MECLAP, esto Antonio lo sabe mejor que nadie, pues di una asignatura y, bueno, y la idea era la tradición y había muchas preguntas y yo dije, tengo que solucionar esto de una forma profesional. Entonces me puse a trabajar en cómo conseguir de una manera más o menos solvente contestar a preguntas como las que mis compañeros y además muy amigos han planteado y no sé si yo podré contestar. Y este es el libro, sí, es el libro de una pregunta, todos los libros tienen que ser para aprender, no los libros para enseñar, normalmente son, no sé, son un poco absurdos. Luego, yo, claro, siguiendo una tradición muy americana, pues voy a hacer unos highlights. Digamos, una idea, no quiero decir que sean mías, por descontado, porque como habéis dicho muy bien, yo no soy de los que cree que se puede ser original y creo que siempre hay una deuda contraída, siempre. Siempre. O sea, cuando uno se inventa un marciano, se lo inventa como alguien gelatinoso y verde. Quiero decir que siempre hay algo antropomórfico. No se puede crear un alien de la nada, siempre es un insecto, siempre es algo reconocible, ¿no? Entonces, no sé, decía Balthus que el arte sin memoria no existe, pues es verdad, la creación sin un referente es casi imposible. O sea, efectivamente, la tradición no creo que sea una cuestión diacrónica, creo que es una cuestión sincrónica. O sea, creo que la tradición no es una transferencia del saber, etcétera, sino que es una cuestión de elección. Y creo que esa elección es consciente o inconsciente. Ahí está, y tú la usas o no. No es yo me siento heredero de, y por tanto... Y como decía Antonio antes, como catedrático de teoría de la literatura que no es una cuestión de lengua, no es una cuestión de territorio, es una cuestión de libertad creadora, y eso es muy serio, y no es fácil de explicar. Por eso, lo primero que digo en el libro es que yo estoy muy lejos de asegurar nada, simplemente constato, y el lector, que siempre es más listo, pues dirá. La segunda cuestión, la tradición como contexto endémico. Es decir, la tradición está ahí. Yo no puedo escribir al margen de la tradición, no puedo pintar al margen de la tradición, no puedo componer al margen de la tradición. Entonces se me ocurrió lo de contexto endémico. ¿Qué es la tradición? Pues contexto endémico. Es decir, es endémico en la medida en que está ahí al margen de que yo la reconozca como tal, ¿no? En tercer lugar, una distinción que me interesa mucho, que es la distinción entre hallazgo y experimento.
O sea, en el mundo de la literatura, que es el que yo mejor conozco, puede haber un hallazgo, ¿no? Entonces los artistas y los editores que estáis aquí, un hallazgo puede haberse dado sin consciencia de la tradición. Pero un experimento no. Un experimento solo se hace en consciencia de la tradición, con consciencia de la tradición. Entonces, yo no niego que haya alguien que descubra algo, pero en el momento en que tú quieres producir, provocar algo, conseguir algo, es porque sabes en qué contexto te mueves, en el contexto endémico de la tradición. La máxima innovación, la innovación que no tiene capacidad de perdurar, es trivial. Estas son ideas que están ahí, yo las he cogido porque yo quería saber qué dice la gente sabia de estas cosas, ¿no? Entonces, quiero ser original, vale. Entonces hay una frase que le dije yo una vez a un estudiante y se quedó ahí grabada como una mariposa atravesada en el abdomen por un alfiler, que es, sí, es verdad, eres innovador, pero eres irrelevante. Es decir, la relevancia, el que tú seas una persona perdurable, no depende de tu voluntad de ser original. Y esto es muy duro esto, ¿eh? Para un creador es muy duro, que hay mucha gente que quiere ser una ruptura. Y como no conoce, como decía Antonio al principio, la tradición, pues se queda en trivial, en pasajero, en efímero, en una tendencia, que en el mejor de los casos dura un poco. No es seguro que la genialidad nazca de la inocencia adánica. Y por si me olvido, quiero decir que en un lugar igual que la Central de Mallorca, para mí, un lugar muy hermoso y un lugar donde solo se puede ser feliz, que es Salambó, en una noche con Pedro Zarraluki, es una persona que yo quiero mucho y sabe mucho de creación porque es muy bueno. Me decía, bueno, pues no sé, es una broma, Pedro, por Dios, pero recuerda ese momento, yo qué sé si lo dice Stravinsky o Furtwängler o Adorno, pero yo no estoy convencido de que efectivamente, porque claro, hay gente que dice esto, yo no estoy convencido de que el genio esté en la inocencia adánica. Y decía Pedro con toda la razón, no, técnica, oficio, conocimiento, técnica, forma, oficio. No sé si no, tú tienes potestad para... Ya más muletas no puedo llevar, sé benevolente. Pero es verdad, un creador es, bueno, sí, todo eso está muy bien, ¿no? Pero, ¿y el oficio? ¿Y el oficio de dónde se saca el oficio? ¿De la ciencia infusa? No, se saca de la lectura de otros, de las técnicas de otros, de las formas de otros. Así que yo, no sé, me permito pensar que no es seguro que la genialidad nazca de la inocencia adánica, aunque hay gente que lo diga. La tradición después como bloqueo, yo hago una broma, habéis hablado de la ironía, porque es que es un tema muy duro, entonces hay que intentar... La tradición como bloqueo, la nada, o como excitación, el ardor. Pero yo soy muy de Nabokov, como algunos de vosotros sabéis, entonces, la tradición, Dios mío, qué horror, ¿no? Quants, que bé que escriuen, que bé que pinten, y yo, pobre de mí, entonces, bueno, el bloqueo, el block writer, ¿no? ¿Qué hago? Nada. Entonces, escribo sobre mi incapacidad para escribir o para pintar. O bien como excitación, ahora vais a ver, ¿no? Ahora vais a ver cómo yo voy a darle un vuelco a esto. Y creo que esa tensión de la que hablabais Antonio y Fernando va por ahí. La innovación radica en una cuestión más combinatoria que inaugural. Tiene que ver con algo anterior. Es decir, en realidad, Antonio ha planteado la pregunta antes y yo no me haré el longis, digamos, pero creo que en realidad todo se mueve alrededor de una cuestión combinatoria. Todo es combinatorio. Ser inaugural es muy difícil. Es más fácil ser reformador, pero hay reformas extraordinariamente rupturistas. O sea, la ruptura está también en la reforma. Y por eso es muy complejo este tema. Es un tema, y los que están trabajando, los editores están trabajando con tendencias, ahora que está muy de moda, digamos, la predicción de la tendencia, con cuestiones algorítmicas y matemáticas, y sobre todo en la moda, en los jeans, en los fulares, ¿no? en los vestidos. Yo creo que eso no es bueno para la creatividad. Es decir, saber a través de un sistema, un software, qué va a pasar dentro de 2 años, si se va a llevar la novela de vampiros o se va a llevar el color verde, yo creo que eso es muy bueno para determinados oficios, pero como decía Fernando antes, creo que era Fernando, la cuestión aleatoria es muy importante. Creo que el carácter azaroso, aleatorio, es, digamos, la salsa del mundo de la creación artística, y creo que predecir eso, creo que es más malo que bueno. Creo que mis presentadores de lujo han hablado de provocación y evocación.
Es una cita de... Te robo el agua. Es una cita de Beuys, del pintor Beuys, que dice, en alemán dice provocación, etimológicamente evocación. La palabra provocar incluye la palabra evocar. Y es un poco como decían Antonio y Fernando y Antonio, es verdad, yo creo honestamente que no se puede provocar sin evocar. Porque provocar, si ahora, no sé, me subo a esta mesa como hacían los futuristas y bailo un zapateado, lo mejor que me puede pasar es que ustedes no se vayan en silencio. Pero no voy a provocar ningún tipo de... No voy a provocar ningún tipo de reacción. ¿No? Es decir, pobre hombre, bastante tiene con lo que tiene. ¿No? Es decir que... No, es cierto. Es decir que la provocación se produce porque el receptor de la provocación conoce algo, evoca algo. Porque si yo no sé nada, como decía Antonio, yo no puedo provocar nada. Muchísimas gracias. Yo me preguntaba esto que decía Fernando hace un momento, si efectivamente los cambios se están produciendo tan a prisa como tú decías. O sea, yo no estoy seguro. O sea, yo creo que están cambiando a gran velocidad las tecnologías con las que consumimos y generamos los productos. No estoy seguro que los cambios estéticos se produzcan a una velocidad equivalente. Tengo la impresión de que entre 1910 y 1930 o 39 la transformación que se produce en todos estos cambios que tú estudias es mucho más acelerada y mucho más radical que la que se produce en cualquier momento a partir de ahí, y sin duda que la que se produce desde 1970 hasta nuestros días. No veo que en lo sustancial, ¿no?, se estén produciendo rupturas no irrelevantes. ¿No? Dichosos aquellos que en la época de las vanguardias históricas todavía podían épater les bourgeois, ¿no? Todavía era posible escandalizar a la mayoría. Eso es hoy en día, ¿no?, muy difícil, tanto en términos estéticos como políticos, ¿no? Yo creo que ahí quizá no es tanto un síntoma este libro de que tenemos que medir este ritmo de la ruptura porque se está produciendo de manera acelerada, sino que estamos reflexionando casi con nostalgia sobre algo que, diríamos, nos obliga a distinguir lo que es verdadera transformación de lo que son aparentes gestos de maquillaje. Pero llega un momento en que dices, bueno, ya, si cambio, me suicido. Es un suicidio creativo. Y yo creo que esto hace mucho daño y creo que habría que mesurarlo. Pero y ahora Antonio hará un comentario irónico, va por ustedes. Los escritores actuales tienen esta tendencia a querer ser felices en vida. Cosa que no pasaba antes. O sea, antes todo el mundo apostaba por la posteridad y entonces hemos caído en la vulgaridad de querer éxito y dinero en vida. Entonces esto yo creo que es justamente lo que tú describes. Joyce, cuando escribe el Finnegan's Wake, sabe perfectamente que eso es borderline ilegible, ¿no? Y sabe que está escribiendo un libro para dar trabajo a los profesores de literatura y a los críticos literarios de muchas generaciones. Y le importa mucho más. Es la otra versión de la elección de Aquiles. Aquiles sabe, le dicen, tú te puedes ir a casa, vivir muchos años, ser feliz, tener una familia y morir completamente ignorado y desconocido, o quedarte en Troya, morir joven y ser recordado eternamente. Claro, el engaño es que uno piensa que, no, es que uno puedo ir a casa, vivir muchos años, hacer mucho dinero y ser recordado eternamente. A lo mejor las dos cosas no son tan fáciles, ¿no? Proust, Joyce, etcétera, son lecciones de que, o sea, tú puedes obedecer a dos dioses, a uno de dos dioses, pero no a los dos, ¿no? Y aquí, bueno, hay un dios que es el mercado y otro dios que es la posteridad.
Yo trabajo en el negociado de la posteridad, no en el del mercado. Soy el sacerdote de un templo que solo tiene que admitir gente no acreditada para la posteridad, independientemente de lo que vendan. No quiere decir que no pueden vender. Pueden vender mogollón. Es el tema de esta obsesión por la pervivencia, la perduración. Es un tema extremadamente moderno, es del individualismo, ¿sí? Y de un individualismo casi nihilista. O sea, cuando ya no hay otra forma de supervivencia, la supervivencia es la fama en forma de cualquier, ¿no? Que cuando yo pensaba, pues claro, en cuanto a movimientos contemporáneos, ahora lo importante es una marca de estilo singular, ¿sí? Botero, Van Gogh, quien sea, que se me marque, que yo soy. Y lo único que se busca es, da igual, o sea, yo es que creo que antes la gente generaba tradición no porque quisiera pasar a la memoria de los vivos y estar en la posmodernidad, sino porque tenía algo creativo entre manos que para ella implicaba una exigencia del tipo que sea. Entonces, claro, la gente no estaba tan obsesionada por el mercado, estaba inserta en algún tipo de cuestión vital que se resolvía mediante un proceso creativo, pero no pensando voy a hacer esa obra que me va a vender al mercado o a la fama. Yo creo que por eso la tradición se ha muerto. La tradición se ha muerto en el momento que la gente está obsesionada por pasar a la tradición. Porque la tradición era un efecto como no querido de un proceso creativo que buscaba otras cosas. Y entonces, pues tu obra pasaba a la posterioridad, otros te lo reconocían, otros te encumbraban, pero no todo el que ha tenido la voluntad positiva de pasar y hacer memoria entre los vivos lo ha hecho. Es que la mayoría no lo han hecho, ese es el problema. El que estaba preocupado por otras cosas, ese sí que lo ha hecho. Claro, es un pastiche esto del individualismo perdurativo post-mortem. Ya lo dijo Blumenberg, es que nadie se va a salvar a sí mismo porque hay que memoria colectiva de eso. Yo creo que la gente está... No sé, yo lo veo así. Y creo que Joyce es también sumamente ironista. Él conoce el ámbito de la tradición y juega con ella, pero juega con ella precisamente porque le parece que la tradición es lo más grande que hay. O sea, yo lo leo el pastiche y la parodia y me parto de risa porque él dice, oye, es que hacer parodia de cuando alguien está en su mente rezando el rosario y pensando en 40.000 cosas es jugar con el momento de hoy, porque como tú dices, la tradición es lo que está presente hoy. O sea, esto de historia efectual, o sea, no es un pasado que se fue y se perdió, sino lo que está operativo en la mente de la gente hoy y ahora. Antonio, muchas gracias. Fernando, muchísimas gracias a los dos, de verdad. Y a vosotros no hace falta que os lo diga. Descansad y leed mucho. Gracias a los dos, Antonio. Gracias. Hemos venido a pasárnoslo bien. Hablar de la tradición. Hemos venido a pasárnoslo bien, ¿no? Que no sabemos lo que es, pero hemos hablado de la tradición. Climbs up on the sun.